Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal y continuamos con las eliminatorias asiáticas. Esta vez la vamos a tener un poco más complicado. Vamos a jugar contra el equipo de China. Este equipo de China tiene dos jugadores con técnicas especiales, que son dos hermanos que hacen tiros así como acrobáticos, como los hermanos Tachibana. Vamos a ir modificando un poco el equipo. Lo vamos a poner ahora a Matsuyama de número 11. A Jito lo bajamos más a la defensa. Y vamos a empezar a utilizar un poco más el tema de ir intercalando, ir ya poniendo el equipo en sintonía para ya ir enfrentando a los próximos rivales. Y comenzamos. Bueno, va sacando el equipo japonés, va llevando la pelota Steve Hyuga. Vamos a buscar a nuestros diferentes jugadores, a ver dónde se encuentra cada uno. Vamos a ir tocando la pelota ahora para Tom Misaki. Acá Tom, Oliver, Matsuyama, por ejemplo, van a ser piezas fundamentales y hay que jugar de una forma muy agresiva y muy sólida para que nuestro equipo pueda ir superando a los diferentes rivales, ¿no? Equipos rivales en 27 minutos 10. Vamos haciendo los toques combinados con Tom Misaki. Queda en el aire, no tiene marca. Le da la opción de hacer la chilena. Y quedaron todos los jugadores de China en el camino. Ahora la va llevando Tsubasa. Vamos a ejecutar nuestra primera chilena drive. En 25 minutos 50 remata Tsubasa una chilena potente. Se lanza al portero, pega en el palo. Y rápidamente va recuperando el equipo de China. El número 5 va tocando la pelota para su jugador número 10, que está en la mitad de la cancha. Recibe la marca de Jito. Y nos engaña, hicimos para barrida, hace un pase, Jito nos llega. Y ahora le devuelve la pelota al número 5. Va avanzando el número 10. Van rotando la pelota. Ahí el número 6 tiene el balón. Recibe la marca de nuestro arquero Benji, lo dejamos en el arco. En este caso lo pusimos a Benji porque estos pibes, Liban y el otro hermano, le pegan bastante fuerte, pero Benji por el momento reaccionó bien en el primer disparo del equipo chino. Ahora va rematando otro jugador de la escuadra rival y Benji va atajando, pero no puede capturar la pelota. Lo sigue bombardeando al equipo japonés. Benji está muy sólido. Ahora le quedó al número 6, pero ahí aparece el cartel que dice que Benji está en el piso. Ahora el número 6 tira un centro para Liam, que es el otro hermano, que vuelve a disparar una volea potente, y esto prácticamente es gol. Ahí se lanza Benji, no llega, pero ahí está Ishizaki para desviar la pelota al tiro de esquina. Nos salvó las papas, como se dice, ¿no? Era el primer gol del equipo chino, el que está atajando muy insistentemente. Ahí van nuestros jugadores y Liban vuelve a disparar una volea. Nos lanzamos con Benji con el puño, nos llega. Y en 18 minutos 10 del primer tiempo estamos abajo 1-0. Este equipo va planteando y va poniendo a simple vista cuál va a ser el nivel, ¿no?, en que ellos se basan para ir doblegando nuestro ataque y eludiendo a la mayor cantidad de jugadores de Japón, ¿no? Ahora Matsuyama tira al centro para Tsubasa. Tsubasa recibe la marca del arquero. En el primer tiro drive que habíamos hecho de chilena con Tsubasa pegó en el palo.
por eso recuperó la pelota el equipo chino y logró anotar el primer gol. Entonces ahora en 15 minutos 30 estamos abajo 1-0. Ahora va llevando la pelota Anita. Vamos a hacer esta maniobra para enfrentar al portero. Ahí se despliega con el tiro del halcón. Nita dispara y el arquero hace una super atajada, una buena tajada, dice ahí, ¿no? El comentarista. Así que ahora va tocando otra vez el equipo chino la pelota. La verdad que no estamos viendo un panorama muy claro. Están jugando muy bien el equipo chino. Tuvieron bastante suerte en el palo del tiro del capitán, y ahora el arquero que también logró atajar el tiro del halcón de nuestro delantero. Ahí va tocando la pelota el equipo chino. Soda no puede interceptar. Ahora la lleva el número 7, que mete un pase para el número 6, es marcado por Kazuo Tachibana. Vamos a intentar capturar esa pelota en 12 minutos clavados. Los hermanos, el lanzado el hermano y recupera la pelota Kazuo. La verdad que muy bueno ahí el nivel de los hermanos Corioto, cómo lograron recuperar la pelota para nuestro equipo. Ahora vamos llevando la pelota con el jugador Nita. Vamos lanzando el centro para Misaki, marcado por el arquero y el número 4. Si hacemos cerrar le puede quedar al número 3, nos da la chilena. Suerte que el arquero se quedó en el arco. Ahí va el número 4 contra la Tom. Dispara una chilena potente. El arquero se lanza con el puño y la ataja muy sólido. Le vuelve a quedar el rebote al equipo chino. Desvía el 3 y se adelanta Ishizaki. Bruce por suerte captura esa pelota. Ahora mete un pase para Matsuyama. Y Matsuyama me gusta mucho ponerlo de número 11 porque queda muy en un buen lugar, una buena posición para ir a enfrentar al arquero. Este movimiento lo vamos a hacer muy seguido, porque si nos llegan a marcar los jugadores rivales, nos pueden robar la pelota y hacemos el tiro del águila con Matsuyama. El arquero no llega y en 7 minutos 50 del primer tiempo logramos empatar 1-1 contra el equipo chino. Va a ser un equipo muy agresivo este chino, como lo viene llevando ahora en el transcurso del partido. Vamos a intentar sacarle la pelota al número 10. Ahí lo regatea Misaki. Ahí va Oliver, también es regateado, ¿no?, por este equipo. No le importa que marque el capitán. Estos pibes tienen nivel alto, lo voy a decir muchas veces, pero igual se va a ir desplegando en el partido, ¿no? Ahora vamos con Soda, con su barrida de la navaja, y recupera la pelota. De la navaja o de la gilet, no sé, yo le decía así cuando era pibe, ¿no? Siempre vamos a hacer el super pase de la navaja, porque estos pibes tienen muy buena capacidad de intersección y también ven que son muy rápidos también para interceptar. Ahora va recuperando Matsuyama la pelota, le va tirando el centro a Nita. Vamos a bajar el balón y vamos a intentar nuevamente lanzar el centro. Ahí está Tsubasa en el área, le tiramos el centro. Recibe nuevamente la marca del portero, el número 3. Ahora sí sale el arquero. En muchos casos no va a salir, pero la marca está, ¿no?, que el arquero no salga a marcar. Ahora la tiene el hermano Tachibana. Va a intentar hacer un gol con el huracán en el cielo. Ahí cabecea el potente cabezazo. Salta el número 4. Toca el balón pero no lo puede detener el tiro. Y en 2 minutos 20 del primer tiempo nos ponemos arriba 2-1. Ahí va sacando el equipo chino.
y ahora tenemos que intentar marcar en modo agresivo, porque este equipo todavía no ha lanzado su super tiro. Bueno, hay que hablar para que pase, ¿no? Ahí los hermanos disparan su gran potente, el tiro del dragón, dice ahí, toma el efecto. Benji se lanza, pero ellos simplifican muy rápido, ¿no?, las cosas. Con un solo ataque muy sólido lograron empatarnos. Nosotros con el Japón tenemos que tratar de hacer una jugada un poco más cuidadosa y desarrollada para poder anotarle. Ahora con Tsubasa vamos a hacerle los toques combinados, o decir, los toques en la pared con Oliver y Tom. Ahí va el defensa, no llega. Oliver es marcado nuevamente por el arquero y vuelve a salir, y el árbitro alcahuete nos cortó la jugada. Habíamos hecho una super chilena drive que no nos sirvió de nada, y tenemos todo mal hasta ahora, todo en contra, porque teníamos para hacerle el ponernos arriba, ¿no?, con esa chilena, pero el árbitro nos volvió a joder ahí y volvió a cortar el partido. Vamos a ver si Hyuga puede recuperar esa pelota. Ahí manda a volar al pibe, a uno de los hermanos, y que es muy merecido, porque la verdad que estos pibes están tomando mucha participación en el juego. Ahora con Steve hacemos un pase, y Steve también no tiene mucho nivel haciendo pases. Generalmente casi todo el equipo tiene muy bajo nivel de pase, ¿no? Hay que decir la verdad, valga la redundancia. Tsubasa es uno de los que tiene muy buena técnica. Misaki también, y después está Andy también, que ahora lo tenemos en la banca. Con Andy en todo el torneo sería lo que quede del juego, ¿no? Vamos a ir poniéndolo en el segundo tiempo, vamos a ir haciendo los cambios. Ahora por el momento se me ha pasado y no lo veo tampoco muy conveniente. Por el momento el equipo está reaccionando bien. Ahora Tom es marcado por el arquero, ahí sale el portero. Tom le gana, remata su super volea y toma el efecto, y anotamos el 3-2 en 25 minutos 10 del segundo tiempo. Y acá hay algo muy importante, que el jugador Andy Johnson, que ahora está en la banca, él tenemos que ponerlo siempre en el segundo tiempo, porque acá corremos el riesgo de que si lo ponemos a jugar en el primer tiempo, que se quede sin aire, se queda en cero, y muchas veces eso nos juega en contra y no puede jugar en el partido siguiente, porque no, es como que se cansa, ¿no? Entonces, mientras que lo vayamos utilizando de una manera prudente, vamos a poder utilizarlo en todo el resto del juego. Mientras que vamos recuperando la pelota, y Hyuga va tocando la pelota para el capitán Tsubasa, que quedó bastante cansado por la chilena drive que realizó en el segundo tiempo, que el árbitro desafortunadamente nos cortó la jugada. Ahí Oliver va mandando a volar al número 4, en 21 minutos clavados salta el número 7, que vuela como un campeón también. Ahí toma el efecto, Matsuyama recibe la pelota, el número 3 se va acercando muy rápidamente. Ahora lo tenemos al hermano Tachibana número 6 en el área. Este portero generalmente ahora en este partido está marcando mucho, va saliendo. Ahora dejamos pasar la pelota para nuestro jugador Steve, que recibe la marca del número 6. Vamos a seguir haciendo errar. Le va a quedar la pelota al número 6 de nuestro equipo. Ahí va recibiendo Kazuo la pelota. Dice como que el arquero no
no tiene balance. Tenemos a Tsubasa, pero ya se quedó prácticamente sin aire. Y ahí intersecta el pase el número 2. Por eso yo siempre voy a recalcar que tenemos que tener mucho cuidado de que no se intrometan jugadores en nuestros pases, porque tenemos muy alta probabilidad de que estos pibes intersecten. Ahí va llevando la pelota el número 2. El número 10 recibe la marca de Soda. Siempre vamos a poner que para barrida. Ahí salta Soda, toca la pelota, pero le llegó el balón a Liam, al número, creo que es el número 9, remata de volea. Ahí va Benji, se lanza, hace su super tirada y ataja muy fácil el disparo. Le queda el número 6. Hay muchos jugadores chinos en nuestra portería. Nuevamente aparece este bendito cartel que vuelve a decirnos que Wakabayashi, nuestro portero, está en el piso. Todo el equipo japonés está saltando para intentar interceptar el pase. Ahora solamente perdió el balance, por suerte. Remata el número 10 de volea. Nos lanzamos con la mano con Benji y hace el rebote. Le quedó a Shito, que recibe la marca de Liam y del número 10. Le desvían la pelota, pero por suerte, afortunadamente, le queda la pelota a Kazuo. Vamos a tocarle el balón ahora a Soda. Y con Soda, aunque no aparentemente parezca por momentos de que no va a haber jugadores que van a intersectar, por si acaso vamos a asegurar, ¿no?, la jugada. Y vamos a hacer el super pase siempre. Ahí se barra el número 3 y Matsuyama lo regatea. Sigue Matsuyama con la pelota. Igual no nos vamos a arriesgar tanto con otros jugadores que no sean Tom, Andy o Tsubasa para regatear a los rivales, porque tienen mucho nivel y nos pueden sacar la pelota también. Ahora el hermano Tachibana pierde en el aire, pero le desvían la pelota, le quedó a Soda. Ahí va el número 10 a marcarlo y le comete penal en 9 minutos 40 del segundo tiempo. Estamos 3-2 por la diferencia mínima. Va a patear el Tigre, Hyuga. Vamos a patear en el medio. El arquero se tira a la izquierda y en 9 minutos 40 anotamos el 4-2. Estamos en el segundo tiempo. La verdad que tuvimos bastante suerte, que Benji está sólido en nuestra portería. Ha atajado bastantes disparos. Igual no nos tenemos que confiar, porque este equipo chino cuenta con estos dos gemelos que la verdad que son muy agresivos. Ahí van tocando la pelota, Soda no llega. Ahí Ballito tampoco puede interceptar, le queda a Liban, perdón. Ahí va Isizaki a marcarlo, remata de volea a Liban. Ahora nos lanzamos con Benji, se lanza con la mano, hace un rebote muy bien. La verdad, Benji está atajando muy bien. Vamos a hacer el primer cambio. Vamos a ponerlo a Richard. Y ahora sí lo metemos a Mizugi. Y generalmente lo vamos a sacar a Isizaki, porque ahí lo ponemos nosotros. Bueno, yo lo voy a poner en el equipo japonés, para que trate con su bloqueo facial de parar la mayor cantidad de disparos, aunque Isizaki tiene dos oportunidades de hacerle el bloqueo. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Se recupera bastante aire. Ahí Richard hace su primera intervención y desvía la pelota al tiro de esquina. Ahí va saltando el hermano Tachibana. Soda también nos llega. En 1 minuto 10 del segundo tiempo, Liban recibe la marca de Shito y de Masao Korioto. Le gana a los dos, hace una volea. Vamos a chocar en el poste con Richard. Esta vez no llega. Y ahora vuelven a cortar la distancia. Estamos ganando 4-3.
En 0.50 del segundo tiempo saca el equipo japonés. Va teniendo la pelota Hyuga, que le hace un pase a Tsubasa. Recibe la marca de los dos gemelos. Vamos a realizar el pase dry shot para Hyuga nuevamente. Ahí salta Liban y vuela como un campeón. El árbitro está mirando su cronómetro. Ahora salta Liam, también vuela muy agresivamente. Le queda la pelota a Steve. Quería hacer una pared, pero no hay jugadores cerca, así que bueno, vamos a hacer el neo tiro del tigre. Estamos en tiempo cumplido. Ahí salta el número 4 y vuela como un campeón. Sigue el tiro del el neo tiro del tigre, ahí toma el efecto. El arquero se lanza con la mano, no llega, pega en el palo. Y seguimos ganando por la mínima diferencia. Aiton desvía la pelota y el árbitro se digna y termina el partido. Ganamos por la mínima diferencia 4-3. La verdad que el equipo chino jugó muy bien, pero por suerte pudimos aprovechar las oportunidades que tuvimos. Ahí felicitan a todo el equipo. Y bueno, gente, sigan apoyando al canal. Y bueno, y nos vemos en la próxima. Dejen su comentario. Chau, chau, hasta luego.